Cada 10 años, el gobierno de México hace un conteo exacto, casa por casa, de cuántos mexicanos siguen llamándose católicos. Y la última vez que lo hizo, el resultado fue algo que ningún funcionario esperaba tener que anunciar en el país, que se enorgullece de ser la casa de la Virgen de Guadalupe. En una sola década, varios millones de personas dejaron de identificarse con la fe católica. No fue una guerra. No fue una persecución religiosa como la que este mismo país ya vivió hace un siglo. Fue algo más silencioso y por eso mismo más difícil de combatir. Vamos a los números, porque no son una opinión ni una percepción subjetiva, sino datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el organismo oficial de estadística del Estado mexicano. Según el Censo de Población y Vivienda de 2020, el 77,7% de los mexicanos se declaró católico. 10 años antes, en el censo de 2010, esa cifra era del 82,7%, 5 puntos porcentuales menos en una sola década, que en un país de 126 millones de habitantes, representa varios millones de personas que dejaron de identificarse con la fe católica en apenas 10 años. En números absolutos, la población católica en México sigue siendo enorme, casi 98 millones de personas, lo que convierte a México en el segundo país con más católicos del mundo, solo detrás de Brasil. Pero mientras el catolicismo retrocede, la población que se declara sin religión prácticamente se duplicó en la misma década, pasando del 4,7 al 8,1%, y sumando a quienes se declaran creyentes, pero sin adscripción religiosa concreta. La cifra total de personas fuera de cualquier estructura eclesial confesada ya supera el 10% del país. El nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, comentó públicamente sobre estos datos que la cifra del INEGI es muy generosa, advirtiendo que, en su valoración pastoral, la situación es más complicada de lo que el propio censo refleja. Para entender lo que está en juego, hay que recordar de qué tan alto viene cayendo este país. En 1531, en el Cerro del Tepeyac, la Virgen María se apareció al indígena Juan Diego, según el relato transmitido por la tradición de la Iglesia y recogido en el texto náhuatl conocido como el Nican Mopogua, dejando su imagen impresa, según esa misma tradición, en la tilma de fibra de maguey que hoy se conserva en la Basílica de Guadalupe, el santuario mariano más visitado del mundo. México nació, en cierto sentido, bajo ese manto. Se convirtió durante siglos en el país guadalupano por excelencia, aquel donde la fe católica no era solo una religión mayoritaria, sino una identidad nacional entera. El propio análisis histórico del INEGI lo confirma con cifras. Entre 1895 y 1910, el catolicismo rondaba el 99% de la población, prácticamente la totalidad del país. Hubo un descenso durante la Revolución Mexicana y otro más marcado tras la aplicación de leyes anticlericales al final de la Guerra Cristera. Ese conflicto entre el Estado mexicano y los católicos, que se resistían a la persecución religiosa de finales de los años 20. Un episodio que cualquier católico mexicano conoce por la sangre de los mártires cristeros que dieron su vida gritando, ¡Viva Cristo Rey! Pero incluso después de esa persecución armada, el catolicismo se mantuvo por encima del 97% durante décadas. Lo que estamos viendo ahora es distinto, y por eso más difícil de enfrentar. No es la presión de un Estado hostil, imponiendo la secularización desde arriba, con leyes anticlericales y sacerdotes perseguidos. Es un alejamiento más silencioso, más voluntario, que avanza especialmente en las grandes ciudades y en las regiones del sureste del país, donde en varios municipios el porcentaje de población católica ya cayó al rango de 80 a 90%, una cifra que, hace apenas 2 generaciones, habría sido impensable en cualquier rincón de México. ¿Qué está impulsando este alejamiento? Los propios investigadores citados en los análisis del censo
como el antropólogo social René Abel Tec López, señalan que América Latina entera vive, desde los años 80, una tendencia de declive del catolicismo, y que México, durante décadas, fue de los pocos países que se mantuvo fiel a su identidad como nación guadalupana, frente a esa corriente regional. Especialistas citados en distintos análisis atribuyen buena parte de esta erosión a una crisis de credibilidad que ha golpeado a la institución eclesial en años recientes, ligada al desprestigio de algunos de sus líderes y a una dificultad real para conectar con las nuevas generaciones en un país cada vez más urbano, más digital y más expuesto a corrientes culturales que, desde una perspectiva católica, promueven el individualismo y el relativismo moral como si fueran valores neutrales. Y hay hechos concretos que marcan este viraje de forma dolorosamente clara para cualquier fiel católico. En 2007, la Ciudad de México despenalizó el aborto, convirtiéndose en la primera jurisdicción del país en hacerlo. Y en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en todo el territorio mexicano, una decisión recibida con enorme dolor por los obispos mexicanos, que la calificaron públicamente como un ataque directo a la dignidad de la vida humana desde su concepción, un principio que la Iglesia enseña con absoluta claridad desde sus orígenes. Y sin embargo, en medio de este panorama que cualquier católico mexicano tiene motivos reales para lamentar, hay una señal que merece ser contada con la misma honestidad con la que se cuentan las cifras adversas. Una encuesta publicada en diciembre de 2020 por la plataforma digital Nación de Uno reveló que el guadalupanismo, esa devoción específica hacia la Virgen de Guadalupe, está desbordando las propias fronteras confesionales del catolicismo formal. Personas que ya no se identifican estrictamente como católicas practicantes, e incluso algunas que se declaran sin religión, siguen conservando un vínculo afectivo y devocional con la Virgen del Tepeyac. Es una señal ambigua, ciertamente, porque revela que muchos mexicanos están abandonando la práctica sacramental regular, la misa dominical, la confesión, la vida activa de la parroquia, mientras conservan todavía, en el fondo del corazón, ese cariño heredado hacia la guadalupana. Pero para la mirada católica, esa brasa que sigue encendida, incluso en quienes se han alejado de la práctica plena de la fe, no es un dato menor. Es precisamente el punto exacto desde el cual la nueva evangelización tiene que partir en México, porque una imagen que sigue tocando el corazón de millones, incluso de quienes ya no van a misa cada domingo, no es un vínculo roto del todo. Es un vínculo dormido, y lo que está dormido en la fe católica siempre puede despertar. México, entonces, no ha dejado de ser un país mayoritariamente católico, y sigue siendo, con casi 98 millones de fieles, una de las grandes potencias católicas del planeta. Pero los propios números oficiales del Estado mexicano confirman lo que muchos pastores, sacerdotes y obispos vienen advirtiendo desde hace años en sus homilías, que la hora que vive hoy la nación guadalupana es, en efecto, una hora decisiva. Una generación entera de jóvenes mexicanos está creciendo con menos contacto directo con los sacramentos, con la catequesis, con la vida parroquial que sus abuelos y bisabuelos vivieron como algo natural e indiscutible. La imagen que quedó impresa hace casi 5 siglos en el Cerro del Tepeyac sigue siendo venerada, sigue recibiendo a millones de peregrinos cada año en su basílica. Pero el reto que enfrenta hoy la Iglesia en México no es sostener un santuario lleno de visitantes un día de diciembre, sino recuperar, familia por familia, generación por generación, el vínculo cotidiano y sacramental que durante siglos hizo de México, de verdad, la casa de la Virgen de Guadalupe.